Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Aquí Ramón Matute me tiene con una tarea ingresando al programa. Me dice que hay una confusión con el artículo 312 de la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. Y lo que hago yo es buscar en este momento el artículo 312 porque justamente ayer como a las 11 de la noche recibí del diputado Tomás Zambrano ya el decreto ley que será publicado en el diario oficial La Gaceta. Y lo que me envió el diputado Zambrano es lo siguiente, que se lo leo, Ramón, para que lo contrastamos. En eso estoy. Ya vamos a activar aquí la tableta. El artículo 312 dice: los documentos del Consejo Nacional Electoral, así como los que estos determinen reglamentariamente, son públicos. Cualquier ciudadano puede pedir certificación o tomar nota de ellos. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del Consejo Nacional Electoral de cumplir con sus obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública. Nada que ver con ese 312 que venimos debatiendo desde hace 2 días, Ramón, tiene razón. Sí, porque en el borrador de Renato, que se está, buenos días, Renato, buenos días a Sí. los invitados, que se presentó en su momento, estaba incluido. Pero mire lo que dice, es que es cuestión de números, Renato. Sí. Lea el 302. 302. Lea el 302 de ese dictamen o de esa ley que se va a publicar hoy en la hoy. Gaceta. El 302 dice lo siguiente: trámite de las acciones de nulidad administrativa. El Consejo Nacional Electoral debe admitir las acciones de nulidad administrativa reguladas en esta ley si se invocan las causales establecidas para ellas, Sí. admitidas. Estas deben señalar audiencia, verificarse dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación de su admisión para que él o los peticionarios concurran con las pruebas respectivas, determinando en la misma su admisión y evacuación. Ahí está. Ese es el artículo. Ese es el artículo que de una u otra manera pone condicionantes. Si alguien tiene alguna cuenta pendiente con la justicia, Renato, y si el causante o la persona que quiere denunciarlo tiene las pruebas, que vaya al CNE a denunciar a esta persona que busca un cargo de elección popular, si es que lo amerita las pruebas, y lo pueden inhabilitar. Es el 302, no es el 312, nada que ver con lo que se ha venido discutiendo y con lo que denunció ayer el Consejo Nacional Anticorrupción. Yo creo que estas son las pequeñas observaciones, Renato, que esta ley hay que hacer énfasis. Permítame digerir mejor este 302. Julio Navarro está poniendo bien su sentido auditivo, igual que Eugenio Sosa, lo mismo que don José Alfonso Díaz Narváez. El Consejo Nacional Electoral debe admitir las acciones de nulidad administrativa Correcto. reguladas en esta ley, si se invocan las causales establecidas para ellas admitidas. Estas deben señalar audiencia a verificarse dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación de su admisión para que él o los peticionarios concurran con las pruebas respectivas, determinando en la misma su admisión y evacuación. Si no se termina de evacuar la prueba propuesta y admitida en el curso de la audiencia, se debe suspender la misma para continuarla hasta su terminación. Evacuada la audiencia, el Consejo Nacional Electoral debe resolver en el plazo de los siguientes 5 días calendario y, de ser declarada procedente, debe mandar a reponer la elección de que se trata. Es que se suspendió ese artículo 312, se lo voy a leer, lo que Sí, estaba sí, en el lo que estábamos en el debatiendo dictamen. hace 2 días, sí. Mire, ve, en el dictamen dice, efectos de las actuaciones judiciales para inhabilitar candidatos. Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la declaratoria de las elecciones respectivas no surten efectos de inhabilitación, salvo si ésta fuese el objeto principal de la pretensión y recayere sentencia firme condenatoria al efecto o resultasen de la comisión de un delito o la violación de la Constitución de la República. Tampoco dichas acciones surten efecto contra los candidatos si no se hubiese agotado previamente la oposición a su inscripción. Y que hay un artículo constitucional que dice que la ciudadanía se pierde al momento de ser condenado. Correcto. Correcto. Ey, todo. Este artículo quedó en suspenso, porque hay varios artículos que quedaron en suspenso, Renato, cuando se discutió en la Cámara Legislativa esto, bueno, en la reunión virtual.
Entonces, Pero el eso artículo se ampara 300 en la Constitución. Correcto. El artículo 302 que usted leyó, ese es el artículo que habla de una u otra manera de regular la participación de aquellos candidatos que buscan cargos de elección popular si tienen sustento las denuncias en contra de esa persona para inhabilitarlo a participar No te vayan a inhabilitar, en búsqueda de un cargo de elección popular. Porque lo que ayer manifestaba Rixi Moncada es que esta figura es una salvaguarda, dice. Esta es una figura, es una salvaguarda, y cito textualmente lo que afirmaba mientras me lo busca la producción ahí en el primer Es un segmento. blindaje, Renato. Dice, por si alguien le quiere hacer trampa a otro político, dice. Ya van a escuchar lo que decía Rixi Moncada. ¿Cómo interpreta? Mire No que se me vaya mucho. me Ajá, permite, dígame, sí. Solo me permite un minuto. Sí. Aquí tengo al diputado Juan Carlos Elvir. Ah, bueno, ¿Me perfecto, permite si él excelente. nos aclara? Muy bien, Diputado Juan Ramón, Carlos muy Elvir, bien. su jefe de bancada Sí. del Partido Liberal, aclárenos esto, por favor, porque es claro que el artículo que es el aprobado, que es el que se va a publicar en la Gaceta, es el 302, que habla de una u otra manera, algún tipo de regulación, si hay sospechas de que el que busca un cargo de elección popular tiene cuentas pendientes con la justicia. Aclárenos esto, por favor, estamos en frente. Solo permíteme que la Sí. producción, por favor, Sí. me tenga preparada la noticia del día de ayer en Telenoticias. Sí, Ramón. Diputado Elvir, le escuchamos aquí en Frente a Frente, le escucha Renato y sus invitados. Una pregunta, entiendo que se refiere usted al artículo 302. Correcto, al artículo que se llama 302. administrativa. Correcto. ¿O se está refiriendo al tema del artículo referente al tema de las acciones judiciales? Hablemos de los dos, Renato. Claro. Hablemos de los dos, tanto el administrativo como judiciales, porque es que hay una confusión. El artículo 312, que es el que se ha denunciado, no tiene nada que ver con lo que se aprobó. No, yo creo que la confusión radica en dos criterios. Vamos a ver. O se está leyendo el dictamen original, o bien alguna versión anterior de ese dictamen que de repente estaba a nivel de borrador, o lo correspondiente al tema de que recordemos que en el Pleno se somete a consideración cualquier aspecto Correcto. que haya sido considerado el dictamen, porque lo que procede en todo caso es que en el Pleno se reforme. No puede cambiarse un dictamen a nivel de comisión mientras no están todos los miembros reunidos y que fueron los que firmaron el dictamen correspondiente. En lo correspondiente a la redacción, estaba revisando ahorita, el 302 tiene la misma redacción en la reconsideración. Ah, perfecto. Entonces el procedimiento no se ha violado en esa normativa. Obviamente que el borrador del dictamen señala una cosa y en la reconsideración se indicó otra, Perfecto. que fue el cambio de redacción, que es lo que está confundiendo en este momento, generando algún nivel de confusión. En el aspecto también del artículo 137 de la ley anterior, ya consideraba el tema de las acciones judiciales a miembros que están en cargo de ya electos, que no pueden ser inhabilitados. Lo que se hizo en el articulado nuevo fue modificar y ampliar la redacción, mejorando la redacción misma. No es un artículo nuevo en el marco de la ley si correspondemos al marco legal que data del 2004. Perfecto. Gracias, ingeniero, muy amable. Al ingeniero Juan Carlos Elvir. Aquí está. Enviar la redacción de ambos para Sí. que pueda compararlo. Perfecto, gracias. Y a las dos de los artículos 302. Perfecto, gracias, ingeniero, muy amable. Bueno, ahí están las cosas. Es que una cosa es el borrador, Renato, que es una técnica parlamentaria. El dictamen que se aprobó ya establece qué es lo que dice el artículo 312, pero no es el mismo que se ha dado publicando y denunciando por algunas instituciones. Renato, con usted. Sí. Bueno, mire, 10 años hablando de la nueva ley electoral. Tuvo que Y ser en el último embajada, minuto que seguimos pusiera. confundidos. Es increíble, ¿verdad? ¿Es increíble o no, Eugenio? No, es inaudito. No, 10 años, pero el problema no es que hayamos estado 10 años, el problema es que no la tenemos todavía. ¿Ah? Sí, hombre. No la tenemos. Ya. Nosotros no tenemos una nueva ley electoral. Ni siquiera un debate entre el significado profundo de la democratización de un proceso electoral. Pero es que si usted analiza, Usted me corrige, Narváez, pero usted analiza cómo quedó la ley. Retrocedamos y vamos al escenario del 2017. Y objetivamente y funcionalmente, ustedes que son académicos, Renato con la gran experiencia que tiene, y de nuevo tiene esta ley
que va a fortalecer y va a evitar No. vaya, si en primer lugar, se mantiene la credencial, se mantiene el formato de la mesa electoral. No hay claridad en los procesos porque recuerden que estamos estrenando institucionalidad. Entonces, objetivamente, la ley y el debate se acelera porque se quería evitar lo que pasó derivado del 2017. Pero hoy vamos con una ley en realidad que se blindan unos, se benefician a la medida de unos partidos políticos, pero de fondo no hay nada. No se debatió nada de lo que mandaba la sociedad hondureña y lo más preocupante, porque de algo que quería hablar también y que se ha debatido mucho, el tema de la credencial. El tema de la credencial es el cáncer del sistema y ahí tenemos que asumir responsabilidad todos. Y eso también quería hablar hoy porque se contó una media verdad, se le vendió a la sociedad una falsa percepción, hoy la sociedad en alguna medida un sector celebra de que según hubo reformas electorales, pero al final lo que creo es que se mantuvo el status quo. Y el status quo es mantener el sistema de credencial, el actual sistema de la mesa electoral, que es el mismo casi formato que se dio en las elecciones internas, en las elecciones internas pasadas, que hubieron denuncias de fraude, de manipulación de credenciales, de manipulación de resultados de la mesa electoral, y vamos al proceso general. Y lo más lamentable de todo esto, yo creo que esto hasta planeado, güey, se dio en el peor escenario político, porque todos los partidos políticos, el punto de partida para tomar cualquier decisión en el marco de las alianzas o la proyección a las elecciones generales iba a ser el tema de la elección de las reformas electorales. ¿Y cuándo se da? La disque reforma electoral. Se da 2 días antes de que se culminan las alianzas, 2 días antes de que se haya llamado a las elecciones generales, y al final, pues, los toca todavía estar hoy, el día que se va a hacer el llamado a las elecciones generales, estar como entendiendo de lo que pasó, porque están los borradores, está lo que se aprobó. En una reunión que tenemos ayer hasta había miedo de que se pudiera cambiar en el hecho de que se pase la ley y se publique en la Gaceta, y estamos con esa incertidumbre todavía. Ahí está Doris buscando esos artículos, ¿verdad? Ahí está Doris, pero navega, pegada ahí, navegando entre el 312 y el 2. tratando. Si ya no se está escuchando. Pero mire, Doris, con esa ley se estuvo, ¿qué? 6 años de diputada. No, 8 años. No, como 20 ya. Con esa ley del 2005. Del 97 del 98 Del 98. el 2001. 2021, más de 20 años. Tiene novedades esta ley electoral que reoxigenen nuestra democracia. No, no tiene grandes novedades, Renato. Y tampoco, Renato, hay que hacerse ilusiones uno, que este Congreso podría crear cosas novedosas. Si nosotros ya sabemos que este Congreso ha sido un tramitador de los suspiros del Poder Ejecutivo. Renato, el presidente del Congreso, el 21 de agosto del 2013, firmaron un documento todos los partidos para elaborar una nueva ley electoral. Fíjese, la habló desde 2013. Claro. Y este señor ha sido siempre el presidente del Congreso. Nunca la hicieron, nunca tuvieron voluntad. Y hoy es el presidente del Congreso más debilitado que ha tenido la democracia hondureña de 1980 para acá. Entonces yo creo que ha faltado voluntad y la expectativa que se cree el pueblo hondureño para una nueva ley que democratice el proceso, que legitime, que cree transparencia, no se puede esperar del actual Congreso Nacional de la República, que ha demostrado que es irresponsable, que no tener compromiso con el país, sino que vienen hoy a aprobar una ley a 3 días de convocar a elecciones y con todas las dudas habidas y por haber. Pero sí tiene 2 novedades. Una es que le quitaron el financiamiento a los partidos pequeños, que le llamamos. Sí es un golpe fuerte. O sea, la supervivencia administrativa de estos partidos de aquí para allá va a ser muy difícil. El otro gran golpe, Renato, es que las 4 líderes que organizaron 4 partidos del 2017 para acá habrán perdido su inversión. Porque crear un partido político usted necesita aproximadamente 2 millones de lempiras. Son aproximadamente 90,000 firmas, Renato, porque le pueden salir 20,000 malas. ¿Cuánto cuesta acreditar 90,000 firmas con abogado? Eso le cuesta unos 2 millones de lempiras. Entonces la inversión de estos 4 partidos políticos sí los dejaron en bancarrota, porque de hecho estaban pensando en los 10 millones que les podían dar según la ley
actual. Y el otro elemento, Renato, que es una derrota contundente para el actual presidente del Partido Nacional, Para David que fue el Chávez. que boicoteó la aprobación de la ley antes de las elecciones primarias. Con 43 diputados que tenía el movimiento del señor Azfura, él boicoteó y boicoteó. Usted recuerda la posición del presidente del Partido Nacional, que siempre clamaba que había que aprobar una nueva ley. Y David Chávez la boicoteó. Hoy David Chávez está derrotado porque le aprobaron la ley que él no está de acuerdo. Él estaba de acuerdo con 14 representantes en la mesa que no les quitaran el financiamiento a los partidos políticos. Y esas dos cosas se las modificaron. O sea, que mal inicio del actual presidente del Comité Central del Partido Nacional, porque recibe la primer derrota política que el partido como tal ha tenido. Y una novedad en esto, Renato, sin duda le disminuyen la influencia que tiene el Partido Nacional en tener una asamblea de afinidades en el manejo de la urna electoral, porque hoy lo reducen a 5. El otro elemento, Renato, los partidos minoritarios no pueden decir que no tienen representación. Yo le voy a dar un dato. Sí. Hay 18,000 urnas aproximadamente. Eso significa 90,000 representantes de todos los partidos. De esos 90,000, 54,000 van a corresponder Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. Y 36,000 representantes van a corresponder a 11 partidos políticos. 36,000, Renato, o sea, 2 por urna. Si estos 11 partidos llegan a un acuerdo de que esos 2 representantes que lleguen a cada urna van a defender a capa y espada el voto de esos 11 partidos, tienen suficiente representación hasta para hacer alianza con Libre, hacer alianza con el Partido Liberal o hacer alianza con el Partido Nacional. A los partidos pequeños los han mandado a otro escenario para que se entiendan entre ellos y no necesariamente con el partido de gobierno. Entonces, mire, 36,000 representantes, Renato, es muy importante para la sumatoria de todos esos partidos que en las últimas elecciones sacaron 29,823 votos. Entonces yo creo que debe haber un pensamiento, o sea que no han quedado huérfanos, pero deben de actuar organizadamente entre ellos para poder disputarle el poder a los partidos grandes que han hecho uso de su mayoría mecánica para someterlos. El otro elemento, Renato, la ley tomó por igual a todos los partidos llamados pequeños, pero hay 4 partidos nuevos que no han demostrado todavía en las urnas de que son partidos con poca población electoral. Entonces lo están juzgando a priori. Ahora, los otros partidos sí ya demostraron que no podían acreditar ni 5,000 representantes a las mesas. Entonces yo creo que también en eso debieron haber establecido una diferencia. Y en eso tiene razón Salvador Narrala, tiene razón Nueva Ruta, tiene razón el Partido Honduras, etcétera. Porque sí, yo creo que debieron haber hecho un mecanismo excepcional para esos partidos políticos. Yo repito, nadie podría esperar de este Congreso Nacional una segunda vuelta. Nadie podría esperar un voto electrónico. Nadie podría esperar un voto por correo electrónico de parte de los migrantes. Si este Congreso lo que menos ha tenido es compromiso con la democracia en Honduras. Siempre han venido legislando para mantener sus intereses y en eso tienen responsabilidad todos los partidos. ¿Por qué el Partido Libre o los partidos pequeños que llamamos no acompañaron al Partido Libre en la insurrección en la cual le arrancó al Partido Nacional el representante Renato, al Registro Nacional de las Personas, al Consejo Nacional Electoral? Se los arrancó. Y los otros partidos, hoy incluso los partidos pequeños, expectantes. En aquel momento era que había que dar la lucha. No que, mire, 8 días después aparece el general resurgiendo, que se va a la Corte Suprema de Justicia, que se va aquí, que se vaya, por favor, va. Y yo creo que la capacidad de presión es continua cuando hay un poder absoluto
que utiliza el poder como tal para imponer sus condiciones. Eugenio. Pero hay que relativizar algunas cosas que dice Julio de entrada. Mire, es facilito decir, voy a mandar 11 partidos a ponerse de acuerdo. Y los otros 3 que les costó ponerse de acuerdo, que tienen todo ese poder. Entonces, hay que tener claridad con eso. O sea, esa es una justificación a lo que han hecho. Porque, Renato, ¿qué es lo de fondo acá? Lo que hay que entender es qué es lo que está pasando en el sistema de partidos y en el sistema electoral. O sea, en términos explicativos. Ya quien favorece y juzgar es otra tarea. Pero Sí. en términos explicativos, miren, lo que hemos tenido es un eufemismo llamarle reformas a esto y nueva ley electoral. Nosotros hemos tenido acá en el país un ajuste, un reacomodo del sistema electoral al sistema de partidos. Porque el sistema de partidos pasó de tener 2 actores centrales a tener 3 actores centrales que se consideran y de alguna manera se reconocen como los verdaderos competidores. De allí que los intereses, aunque haya mucha lucha política de libre en términos de sistema electoral, en esa lógica coinciden más fácilmente con el Partido Nacional que con todos los 10 partidos que Julio dice que hubieran unido. Porque estos más bien hacen un contrapeso. De hecho, la salida de Narrala, en estos momentos, en una perspectiva instrumental de que alguien quiera ganar, favorece a la oposición. Digo, si en caso que se saliera y no participara. Pero volviendo al tema del ajuste electoral, entonces también hay que tener un poco de entender esta situación del ajuste electoral. Ya iban 2 elecciones donde a un competidor importante, constituido, con partido, con instrumento político, que se le había negado la participación en condiciones de enorme desventaja respecto a 2 competidores que también eran fuertes, Partido Liberal y Nacional. Eso ya no lo podían sostener y tuvieron que abrirse a este ajuste electoral. ¿En qué se refleja el ajuste electoral? Se refleja en el Consejo Nacional Electoral, y ese es el gran cambio entre CNE y TSE, se refleja en el Registro Nacional de las Personas, se refleja obviamente en la mesa electoral receptora, con una cuestión que allí en un momento no solo acomodaron a 3, sino que excluyeron totalmente a todos los otros partidos. En un principio democrático, todos los partidos tienen que tener condiciones cuasi similares de derechos. O sea, eso es así. Es parecido a la lógica del ciudadano, que tanto el voto de un rico, del mayor millonario, vale lo mismo que el que está en una choza y dice del barrio, en una condición precaria, pero una vez que en la urna el voto no puede pesar a más. Entonces, de alguna manera, entre los partidos, universalmente, como un derecho universal político, se plantea que deben competir en igualdad de condiciones, relativamente. ¿Por qué? Porque si no hubiese relativa igualdad de condiciones, perpetúa que los que ya están cierren tanto la puerta que nunca le permitan a los demás poder ingresar y ampliar acá. Ahora, aquí cuál es el gran asunto, que todos estos partidos, autorreconocidos por ellos muchas veces, y también con un discurso de la sociedad, se tomaron y les cayó toda la carga y toda la responsabilidad del tráfico de credenciales. Y a todos entraron en el rasero, los metieron en el rasero de delincuentes políticos. Y que por lo tanto hoy ya se acabó el gran tráfico. Hoy todo el problema de la democracia terminó reducido a estos partidos. Ahora, estos partidos tienen enormes dificultades para ponerse de acuerdo. Hace 2 años, más o menos, el Instituto Holandés llamó a estos partidos que pusieran ojo que los estaban excluyendo. Y creo que en una reunión estuvo el señor Narváez, donde yo estuve, y se les dijo, viene una ley donde ustedes van a ser destruidos. Y tuvieron 2 años, igual que la otra oposición que quería hacer oposición al gobierno, incapaces de ponerse de acuerdo. Después, cuando se construyó la comisión que dirigió el diputado de la bancada del Paraíso, Segura, Mario Segura, los tomó como si fueran una ONG, los llamó a escuchar, pero no a participar. Los puso en una categoría de una ONG a estos partidos, y estos partidos aceptaron.
de alguna manera, o no tienen capacidad de revertir ese proceso. Mire, ni Narrala ni estos partidos tienen capacidad de modificar ese acuerdo. ¿De qué depende la estabilidad de las elecciones, Renato? No depende de la gran transparencia electoral, no depende de si hay una nueva ley electoral, no nos engañemos. La estabilidad política de aquí a estas elecciones de 2021 depende de la gran capacidad de acuerdo de estos tres actores, entre ellos, como anteriormente dependía de la gran capacidad de acuerdo de los dos partidos políticos. Si estos tres partidos sale un ganador y dice, los tres aceptan, ganó, y nosotros lo reconocemos, se acabó cualquier polvorín de cualquier otro partido, de cualquier otra institución o de Salvador Narrala. Miren, como acaba de ser aprobada la ley, hasta hoy va a ser publicada en la Gaceta y no estamos seguros, nadie está seguro de lo que contiene esa ley electoral. Cuando yo los escucho a ustedes, especialmente a Julio, que dice, la gran novedad aquí es que les cortaron el negocio a los partidos pequeños. Mire. No, su subsistencia. Hasta donde yo sé, es cierto, se redujo la deuda política de 15 a 10%, ¿verdad? Y ahora la deuda política se obtendrá en función del voto que saque cada partido en el nivel electivo presidencial. Pero establecieron otras vías para darle el dinero a los partidos pequeños. Sí. Establecieron otras vías. Capacitación y o sea que el billullo siempre lo tendrán. Claro. El billullo siempre lo tendrán. Vamos a ver. Vamos a ir a la pausa. Y de hecho aquí ninguno de nosotros... Renato, una conclusión sobre lo que decía Eugenio. El cambio de paradigma debió haber sido sacar a los partidos de la urna electoral. Sí. Y eso los pequeños nunca lo plantearon. No, nosotros planteamos la ciudadanización de la mesa o el voto electrónico, porque habían dos escenarios. Y el escenario injusto, donde iban a escoger quién sí, quién no, bajo criterios subjetivos, o cambiamos radicalmente todo el proceso de fondo. Y cambiarlo de fondo era quitar la credencial, quitar los representantes de la mesa y ciudadanizar la mesa. 2018, lo planteamos 2019, 2020, pero como hizo don Eugenio, lamentablemente somos minoría. ¿Qué podemos decidir nosotros en este momento? Por mucho que hagamos y mucho que agotemos, ellos tienen el poder y el control porque llevamos otra gran reflexión. ¿Cuál debe ser la gran reflexión de la sociedad? Y es lo que hay que leer entre líneas. Hay un desequilibrio en la ecuación democrática de este país. Y mientras los demás partidos no miren eso de fondo, no va a haber capacidad de maniobra para hacer cambios que no solo beneficien, fortalezcan la institucionalidad, fortalezcan la democracia, sino que también impulse cambios para la sociedad hondureña, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, sí. Disculpe. Y ya vamos a presentar a Dori Gutiérrez. El Partido Nacional pierde el monopolio del proceso electoral. Eso es importante. El Partido Nacional pierde el monopolio del proceso electoral. Pierde la asamblea. La perdió. La asamblea de urnas. Se la jugaron los libres y liberales, le jugaron la pelota. Y esa es la gran derrota de David Chávez como presidente pero del fíjense, Comité Central. Antes que lo veamos el comercial, miren, yo siempre he tratado de ser autocrítico y reflexivo, porque tampoco no es de venirme a sentar acá a señalar a todo el mundo y yo no voy a asumir responsabilidades. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos que mejorar, tenemos que presentar mejor liderazgo, tenemos que modernizar el partido, tenemos que tener capacidad de construir y aceptar los errores, porque aquí ningún político en este país acepta ningún error. No acepta que se ha equivocado, no acepta que se ha hecho las cosas mal, y eso está mal. Porque hacemos una mala forma de hacer política y mandamos una mala percepción. Nosotros siempre hemos sido claros, aceptamos los errores que hemos cometido como partido y tenemos que mejorar. Cuando yo asumí la presidencia de la Junta Directiva del partido en el 2017, una de las primeras cosas que yo me tomé como misión, porque mire, es feo, yo entré a política hace poco, y cuando yo entré, a mí me cayeron todos los males del Partido de Unificación Democrática en los 90 y del 2000. Y de repente a mí me señalan de un montón de cosas cuando yo ni tomé las decisiones. Yo no estoy en momentos coyunturales. Y una de las principales tareas que me tomé es el tema de las credenciales. Vamos a retener toda credencial de mesa electoral que nosotros no llenemos. Aquí tengo la bolsa, no pude traer la caja. ¿Y estas credenciales son de qué elección? Del 2017. ¿Y es que usted no las devolvió al Tribunal el asunto Supremo? Es que nosotros... No se traficaron. No por eso, pero se debieron haber devuelto. Es que la dinámica iba a ser esta. Nosotros queríamos hacer como acto de transparencia, porque era una junta directiva que venía comenzando el 2017, queríamos hacer un informe a la sociedad. Presentar una auditoría y decir qué mesa llenamos, qué no, y presentar todas las credenciales. Nosotros no contábamos
con todo lo que pasó el día de las elecciones y con la crisis social y política. Entonces no las pudimos entregar y las retuvimos. Pero por una parte me alegra haberlas retenido porque yo las puedo presentar acá y decirles, miren, Claro. nosotros hemos hecho lo posible. O sea, también no es total cierto todo lo que se dice, ¿va? Porque nosotros hicimos lo posible. Estoy de acuerdo. Pero sí reconocemos de que en realidad hemos decrecido en la votación y eso se debe a algo. Hemos dejado de hacer cosas, tenemos que mejorar. Tenemos que hacer del Partido de Unificación Democrática un ejemplo donde la gente se siente identificada y vuelva a creer. Y nosotros tenemos que ser beligerantes con la crítica y con los derechos del ciudadano. Y eso es lo que tenemos que tratar de construir. Y es parte de lo que quería también plantear porque es parte de la narrativa que se distorsionó en alguna medida. A pulso en alguna medida les hemos ganado una mala imagen a los partidos pequeños, Pero- porque lo tenemos que reconocer. Pero de ahí se aprovecharon para venderlos como una cacería de brujas, echar toda la responsabilidad a los partidos pequeños, lavarse los malos, porque vaya, en primer lugar hay un concepto básico. No, como el atajo de pícaro. Exacto. Mire, y la sociedad cree que en realidad nosotros somos los responsables del proceso. Hay un concepto básico en esto de las credenciales. Si se compran credenciales en comprador, en primer lugar, vayamos qué pasó en las elecciones internas. Tráfico de credenciales, manipulación de la mesa electoral. Lo mismo. ¿Qué pasó en las elecciones generales del 2017? ¿Por qué Libre y el Partido Liberal no tenían... En el 2017 tuvieron más de 18.000 actas de cierre, o sea, más de 18.000 mesas electorales. Porque estos dos partidos no tenían las 18.000 y pico actas de cierre. Si Libre y el Partido Liberal tienen como 70 millones de ¿Por qué le euros, suplantaron los representantes? porque hubo tráfico de credenciales, entre 4.000 y 5.000 credenciales. Claro. Entonces, ¿qué quiero llegar a la principal conclusión? Porque este es el debate que se tiene que construir, no la verdad media. El debate es que este problema de la credencial es un problema del sistema y todos los partidos participan en eso. Entonces, ¿cuál fue la narrativa que se vendió? Y aquí a maquinaria, los partidos pequeños, los partidos pequeños, los partidos pequeños. Y vamos a, como dice esa frase, pues, hay que repetir 100 veces la media verdad, porque yo tampoco, mire Renato, nosotros no queremos eludir responsabilidad. Nosotros somos responsables al igual que los otros partidos políticos y tenemos que afrontarlo. Tenemos que dar respuesta y tenemos que crear mecanismos de auditoría interna. Mire, la falta de transparencia de los partidos grandes en Honduras es obvia. Ya ni siquiera tenemos que recordarla. Pero no hay duda que los dirigentes honestos de estos partidos emergentes están pagando la falta de conducta ética Exacto. de un montón de dirigentes de estos partidos que vieron en la construcción de los partidos el negocio de su vida. Como no iba a ser negocio, participo en las elecciones y no importa la cantidad de votos que obtenga, voy a tener el 15% de la deuda política que le den al partido ganador. Exacto. Y el promedio que salieran 9-10 millones de lempiras. Y si gastaba 2 millones en el proceso electoral, le quedaban 8 millones de ganancia. Y nadie le rendía cuentas a su gente. Totalmente de acuerdo. Nadie. Entonces, mire, Porque fíjate que ese están pagando ustedes la conducta inmoral de muchos políticos que se dedicaron a crear partidos. Pero Renato, además otra cosa, en decisiones fundamentales en el Congreso en contra del pueblo, bueno. estos partidos han sido cómplices. La UD nació como un partido de izquierda, como un partido que representaba, Dorin Gutiérrez fue miembro. Yo conocí la UD por dentro cuando usted no la dirigía. El y la 97. UD se convirtió en una vergüenza nacional, tal como nació. Si ahora tiene otra orientación, está bien, respetable. Pero como nació y como vendió y se ganó su imagen, con Doris, con Matías Funes, que ya no está con nosotros en esta tierra, pero que le dio altura a ese partido, y con don Juan Almendares Bonilla. Porque fíjese que, no, y tienen toda la razón, y ese es el reto que tenemos como partido. Hoy, por ejemplo, en estos últimos años, ¿qué le pueden achacar al Partido de Unificación Democrática que ha hecho en el Congreso que pagó el Partido Nacional? Nada. Y en lo económico, yo le juro, Renato, y le puedo mostrar los estados de cuenta del partido, nadie de la Junta Directiva del partido recibe un salario por parte de la deuda política ni recursos. Nadie recibe salario. Y podemos detallar entre los 6 y los 9 millones de lempiras que dan, y aquí le puedo traer los estados de cuenta, lo que pagamos en alquileres. Tenemos que contratar una contadora como mínimo para entregar los informes a Política Limpia y al Instituto de Acceso a Información Pública, porque los informes le piden con sello del contador y con sello de un auditor externo.
las asambleas que hacemos a cada año, las giras que tenemos que hacer, el trabajo que se tiene que hacer ahorita para presentar las planillas que estamos próximas a presentarlos para escribirlo. Entonces, llegamos al cuarto año, porque tampoco no es una cantidad que se le dan de un solo, se le dan por porcentaje. Llegamos al cuarto año sin capacidad para invertir publicidad en medios de comunicación y hacer otro tipo de gestiones a nivel de competir, pues. Y con esto tampoco no significa que estamos pidiendo dinero. Es más, nosotros, y yo puedo retar a los partidos tradicionales, quiten la deuda política, pero quítense la deuda política ustedes y paguen las elecciones internas. Porque es fácil decir, usted es una carga y yo me aumento los recursos. ¿Y por qué yo me aumento los recursos? Imagínense. ¿Cuál es el gran logro? ¿Cuánto se aumentó ahora en la ley? ¿Cuánto es el, De 39 a 60 por voto. No, y fíjense cuál es el gran logro. Ajá, ¿cuánto fue el costo de las elecciones internas? Como 1.500 millones de lempiras. Divídelo entre 3, 500 millones cada uno. Ahora póngale el tema de la deuda política a cada uno, como 80 millones, 580 millones a cada uno. Entonces, ellos son los demócratas, ellos son los buenos. Y en el tema de las decisiones políticas en el Congreso, como decía usted, don Eugenio, entonces, cuando Libre y el Partido Liberal toman decisiones en conjunto con el Partido Nacional, son héroes, entonces. Son, ¿cómo es que la palabra? Son refundadores del país, entonces. Pero cuando la UD, tal vez en el pasado, que no sé si fueron decisiones buenas o malas, tomó decisiones en conjunto con el Partido Nacional, sí son los malos de la película, porque lo que pasa es que aquí pasa otra realidad. Depende de lo que me convenga, es lo que opino. Ok, tengo que ir a una pausa comercial y no me voy a distanciar de lo que ustedes han planteado, que el Partido Nacional perdió, decía Eugenio Sosa, el control, el monopolio Perdió la asamblea. del proceso electoral. es decir, de las mesas. No, pero también del tribunal ya. El tribunal. Perdón, También, del correcto. Consejo Nacional Electoral. O sea, fue poco a poco Renato, hasta el grado que hoy está. ¿Cuánto se ha pagado por voto? Sí. Hasta 2005 se pagaban 20 lempiras. El 2013 se pagaron 39. Y el 2017 se pagaron 59 lempiras. O sea, del 2010 para acá comenzó a aumentar el valor del voto. Y entonces, aquí lo vamos a descubrir. ¿Cómo quedó la integración de las mesas? Ya saben ustedes, ¿verdad? 5 propietarios. 3 de los partidos con mayor caudal electoral en la última elección, que en este caso son Nacional, Libre y Partido Liberal. Y 2 del resto de fuerzas políticas, que de manera aleatoria, cada 5 mesas electorales van a tener representación en esa junta receptora de votos, como se les llama ahora. Renato, suman Dice Narrala 3.200 representantes por partido. Dice Narrala que al menos él va a estar en un 18% de las mesas. Más o menos. Y no se está yendo, hombre. Hay que aclarar de primas eso. No se está yendo. Yo, justamente, en esa interpretación de los medios, por lo que dijo Narrala, que se retiraba, ayer llamé a Julio Larios en la noche en el noticiero. Julio, díganos la realidad, hombre. ¿No va a participar Narrala? Sí, va a participar, hombre. Narrala va a participar. Entonces, ¿qué pasa? Los cargos de la Junta Receptora de Votos, Presidencia, Secretaría y Escrutador, se van a rotar entre los 3 partidos. 3 grandes. Nacional, Libre y Liberal. En todas las mesas. En todas las mesas. En todas las mesas. Ahí sí perdió control también el Partido Nacional. Está porque 2-1. se supone que está 2-1. No, y Narrala queda desbalanceado, igual que los otros partidos. Correcto, porque no van a estar en todas las mesas. No van a estar en todas las mesas. Porque fíjate, eso que añadir a los comentarios, es que miren, hay un problema aquí en el concepto político actual. Estamos bajo un concepto de defensa del voto. Y por eso es que se está esa vieja concepción de un representante por cada partido. No, lo dice después, mire que son las 7:44 y ni siquiera he hecho la primera pausa comercial y luego vienen los cuestionamientos para mí. Vamos a ir a la pausa comercial y se incorpora ya la diputada Dori Gutiérrez del Pino Está con la ley, SD. Entonces, es que cuando cuestionan a algunos dirigentes de los liberales, de los nacionalistas, inclusive de Libre, yo escuchaba a Mel, ¿verdad? Sobre que esta nueva ley electoral, ¿cuál es la novedad, Mel? Lo primero que dice Mel, bueno, dice que ya tenemos representación en el RNP, en el Tribunal de Justicia que se creó y en el Consejo Nacional Electoral. Esa es la gran novedad de esto. ¿Cómo cuidó esa niña? Esa es la gran novedad de esto. Por eso insisto, Renato, Sí. es un ajuste. Sí. Un ajuste del sistema político
Hombre. al sistema electoral. Usted anda en bonos ahí como 5 millones de lempiras, hombre. Bueno, no sé cuánto costará, eso es lo que he escuchado siempre en el Vox Populi. Alfonso, ¿qué estudiaste Miren. en la universidad vos? Es que yo soy ingeniero civil y soy licenciado Eso en es, economía. debiste haber estudiado. ¿Qué estudió Arturo Corral en ingeniería? Va? Son todas las credenciales del proceso electoral de 2017 que le otorgaron al Partido Unificación Democrática de José Alfonso Díaz Narváez. Y que por tanto no las vendió Renato. No, Narváez vendió, viene a un demostrar aplauso hoy para Alfonso. que no vendió las Que credenciales. no las traficó como dicen. Si, las traficó. si Narváez opta por vender esas credenciales, como otros sí lo hicieron, por lo menos sus 6 millones de lempiras hay en ese montón de papeles Renato, ahí. ¿eh? habría que pedirle al general que traiga todas. Arturo Corrales que traiga todas. A Vamos que traiga Me traen todas. nosotras, Al PAC que traiga todas. Entre nosotras. ¿Cuántas credenciales hay ahí? no sé. Ahora, Narváez, una Narváez. pregunta. ¿Cuántas credenciales ustedes sí lograron colocar en las urnas? ¿Cuánto cubrieron de las mesas? Con creo toda que- franqueza. yo creo y que- faltan más, pónganlas ahí. Como entre 5.000 y 5.000 y 6.000 por ahí, 5.000, 6.000. Más o menos un 30%. Estaba. Es que, bueno, lo que pasa es que venían empaquetadas por departamento. Sí, no, pero y ahí la está caja que claro. estaba adentro no la trajeron, ¿va? La que Y estaba dentro del carro. faltan más. No, ya, Adentro del carro estaba Alfonso, la caja. hay que dejarlas Traigan para la todas las historia, cajas para que la están en el historia. carro de Narváez. Había una caja dentro del carro también. Porque Para el archivo de esta la es una UDEC demostración cuando sea de que poder. Narváez es un hombre honrado, que no se aprovechó de esas credenciales como otros para hacer dinero y no Exacto. rendir cuentas de ese dinero. ¿eh? Bueno, aquí hay dos hechos, Renato. Sí. Primer hecho es que efectivamente Narváez no traficó, como se dice, mete a todo el mundo en el costal. Y probablemente si viene en el Pino, probablemente devolvió. Hay un partido que devolvió. Tengo entendido que hay como 2 partidos, creo que. ¿va? Y que también lo hicieron y que hay que ser justo. Pero lo otro que demuestra esto también, Narváez, es que el partido no tuvo la capacidad de movilizar y de organizar No, pero- la participación política. Pero es ahí donde nosotros queríamos generar un debate democrático de verdad. No, yo tengo Porque una cosa. Usted mencionó una cosa. Solo dos cosas para que usted siga. Yo estoy plenamente convencido que la democracia se mueve en dos pivotes. El derecho de las mayorías y el derecho de las minorías. Y que la participación de las minorías en algunos momentos es crucial, importante y tan relevante porque marca diferencias importantísimas en la sociedad. Yo le digo una cosa, en los años 80 varias personas nos sentíamos profundamente orgullosos de ver a un Efraín Díaz Arribillaba cómo se paraba en los debates legislativos, diputado único. En la democracia cristiana. En la democracia cristiana en ese momento. Pero mira, que termine la idea, que termine la idea, defendiendo el Eugenio, tema sí. de soberanía. Cuando aquí el bipartidismo convertido en un verdadero monopartidismo, posiciones a veces del Pino y sobre todo después de unificación democrática de Matías Funes, de Doris, eran reconocimiento de sectores importantes de la ciudadanía que en minoría tenían cosas diferentes que decir. Entonces, es importante, y yo le digo, los partidos tienen que tener algunas cosas elementales básicas de igualdad, y en ese caso estoy yo, por lo menos desde la perspectiva democrática, Aquí hay un no se montón puede todavía. decir de esta manera. ¿Sabe qué me sorprende a mí? El argumento y la incoherencia. Que algunos amigos que hoy son de Libertad y Refundación, cuando estaban en unificación democrática, peleaban la participación, aunque fueran minoría total. Y hoy en día dicen, no, es que nosotros tenemos el 1.000.000 de votos. Eso es un discurso. No sé si en producción están viendo que está sacando de las cajas aquí todas las credenciales. Entonces- Óigame, pero yo pensaba que eran menos, hombre, nos va a llenar la mesa. hay que de- llamar a Vamos, de que traiga lo credenciales. mismo. Al PAC, que No, ya traiga está, lo ya mismo. con eso es una buena muestra. No, ya es una demostración de que usted no democracia traficó, cristiana hombre. que Usted no traiga lo traficó mismo. con Lo que credenciales. quería plantear era esto, porque aquí donde voy, miren, hubo un debate subjetivo de querer fortalecer la democracia. Y usted mencionaba un punto importante. Hay 4 partidos nuevos. ¿Qué es lo que nosotros le planteamos en tiempo y forma? Bueno, en primer lugar, la señalización de la mesa y el voto electrónico que nunca lo tomaron, nunca hubo la voluntad política. Lo segundo es, está bien, si nosotros por recursos o por cualquier otra cosa no tenemos la capacidad de llenar todas las mesas electorales en tiempo y forma, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, nosotros consignamos nombres de las personas, de representantes en cada mesa, les mandamos los listados y ustedes auditan de que nosotros podamos llenar esas mesas y en esa medida nos dan la oportunidad de que nosotros estemos así, si no hay la voluntad política de quitar este sistema actual, porque y es válido, la pregunta es, está bien, yo quiero demostrar que no hubo tráfico de credenciales y viene la otra pregunta, usted no tiene capacidad de llenar, está bueno, pero si nosotros no cambiamos el sistema actual, nosotros también tenemos derecho a tener defensa del voto, entonces si no tenemos la capacidad total, denos la oportunidad de nosotros decir dónde podemos y dónde Ok. podemos llenar la mesa electoral. Narváez, yo lo quiero decir. A mí me gustaría, fuera del Partido Nacional, Partido Libre y Partido Liberal,
diferenciar de los 11 partidos restantes la gente comprometida con el país, la gente honesta, porque estoy seguro que entre esos 11 partidos restantes hay gente que solo está esperando ver cuánto es que va a recibir de esta elección, porque no tiene objetivos de ganar elecciones ni de presentarnos un plan alternativo para mejorar Honduras. Su único objetivo es sacar dinero de los procesos y para eso construyen los partidos. Yo le puedo decir, por ejemplo, los 2, 3 partidos que yo creo, en esos 11 no utilizan el proceso electoral ni la democracia hondureña para sacar provecho quienes organizaron ese partido. Pero estoy convencido que la mayor parte de esos 11 partidos se organizaron no pensando en ser alternativa política de desarrollo en el país, sino en sacarle provecho a la deuda política y a todo lo que implica de obtención cuando se participa en un proceso electoral. Exactamente. Doris, vamos con Doris, porque yo siento que ahí donde está Doris hace frío, estoy viendo esa palmera moverse. Así que, Doris, pero me dice producción que primero vaya a una pausa comercial y que después le escuchemos a usted. Cuando vengamos, será usted la que tendrá la palabra aquí en Frente a Frente, Doris Gutiérrez del Pinu SD. Bueno, aquí Eugenio y Julio tienen muchísimas preguntas para Narváez, lo mismo para Doris Gutiérrez. Si se siente pisoteada toda no la oposición, sino los 11 partidos que no van a tener ni la presidencia, ni la secretaría, ni ser escrutadores en las juntas receptoras de votos, ¿por qué no conforman una alianza entre todos? No voy a pecar al decir que la primera respuesta de Narváez fue porque entre esos 11 hay intereses. Hay intereses. Muchos han vendido su alma a los nacionalistas cuando están en el poder, a los liberales cuando han estado en el poder. Muchos han vendido su alma. Su interés es participar en política para gozar de esa deuda política que siempre han obtenido. Al menos 10 millones de lempiras. No hay voluntad en ellos de querer armar una alianza para realmente enfrentar con éxito la transparencia en los procesos electorales. No hay voluntad, porque el objetivo de algunos de estos 11 es simplemente sacar provecho. Es obtener dinero. Doris, con las valoraciones sobre todo esto que comentan aquí, Alfonso Narváez Bonilla, Eugenio Sosa y Julio Navarro. Adelante, Doris. Sí, bueno, muy buenos días, estimados amigos que están en el panel de Frente a Frente. Muy buenos días al pueblo hondureño. He escuchado con paciencia franciscana durante 63 minutos la intervención de esos 3 caballeros, 4 Yo creía que paciencia mariana. Pues yo me imagino que en la mesa electoral va a ser más o menos así, lo mismo que estamos viviendo ahorita en el programa. Yo estoy en total desventaja porque no estoy en el estudio. Estoy en desventaja porque me pidieron unos auriculares y no los tenía a mano. Entonces, esas son las situaciones que nosotros Doris, vivimos pero también ¿por qué usted siempre se pone en desventaja si no y tiene estamos 20 años de estar en el poder? No vamos a tener igualdad de oportunidades. Entonces, lo que nosotras pedimos como mujeres es igualdad de oportunidades para todos y todas. No, pero permítame, Doris, permítame, Doris, permítame, porque si no yo voy a tener permítame, porque si no yo voy a tener un reclamo de la empresa. Permítame, lo que usted está diciendo es serio, y lo que voy a decir yo es serio. Primero le agradezco que siempre ha sido gentil con nosotros en participar en el programa. No, eso yo se lo agradezco. Segundo, usted fue invitada para estar aquí en el set, pero dijo, no puedo, así que le enviamos un live view. Y yo sé que siempre hay riesgo que los que están en el set, porque interrumpen y toman la palabra, tienen más ventaja que los que están distantes del set, pero permítame. No, usted fue invitada para estar aquí. Si usted no pudo, yo le acepto y por eso le mandamos el live view. No es que la estamos discriminando. Así que lo digo para no tener después yo reclamos de la empresa, por favor. Esto es serio, Doris. Aquí nos estamos jugando todos la estabilidad. Sí. Así que adelante con la pregunta. ¿Qué le decía Julio a Doris? No, que Doris, yo en política la veo que siempre se pone en desventaja. Y Doris desde el 97 para acá está en el poder. Adelante entonces, Doris, adelante. Mire, Renato, usted aceptó que yo no fuera. Yo no voy por razones de seguridad,
porque tengo 74 años, porque mi mamá tiene 94 años todavía. Amiga, Y yo usted sé. aceptó las condiciones. Le pido que yo disculpas. estuviera en mi casa. Le pido ¿verdad? Entonces, disculpas. Le pido disculpas. Le pido claro, usted es el disculpas. que coordina y usted es el que da la palabra. No, le pido pero bueno, ya disculpas. no- Es que no- las no se intervenciones ponga de así Eugenio, de molesto por Julio eso. y de Narváez, fallé como moderador, Sí, a Maya. eso Fallé voy, como a moderador. eso voy. Fallé como moderador. Sí, Adelante, a Doris. eso Ya no voy. perdamos el tiempo. Mire. Sigamos con el tema. Bueno, por eso, a eso voy. ¿Cómo se revuelven los muchachos ahí cuando uno les reclama algo, verdad? Así es en la vida diaria también. Las mujeres casi nunca podemos reclamar porque hay molestias, sobre todo del género masculino. Así es en el Congreso también. Casi a las mujeres no nos dejan hablar. En la sesión que hubo de pleno, pedí la palabra de principio a fin y nunca me dieron la palabra, porque esa ley, como ya estaba consensuada entre tres, entonces era palabra de Dios. Y los demás no podíamos, como quien dice, ni abrir la boca. Y toda la sesión estuve con la mano así levantada. Igual manera otros compañeros de la bancada y también creo que hasta don Osvaldo Ramos levantó la mano y no se le pidió la palabra y no se la dieron. Sobre lo que dice Julio Navarro, yo le recordaría a él que allí en el Congreso hay personas que están desde la Constituyente. Estamos hablando desde 1982. Parece que a él se le olvidó, tal vez estaba mucho más joven en ese tiempo y no se acordaba. Entonces, no solo es Doris Gutiérrez, yo entré en además, yo no lo veo 1997 malo, pues. como diputada suplente de un partido que entró bajo los acuerdos de Esquipula II. Así fue que entró la unificación democrática. Entonces entramos a mucha honra con el licenciado Matías Funes, un hombre realmente de los mejores intelectuales que hay en nuestro país y del cual yo aprendí muchísimo porque yo iba a cero. Cuando llegué a ese congreso yo iba a cero. Yo venía de trabajar con la iglesia, con los campesinos, de enseñar a leer y escribir, un montón de cosas. Entonces, sería bueno que nos refiramos también a que hay todavía algunos ahí que están desde la constituyente, número uno. Número dos, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vamos a aprobar una ley es ¿a quién beneficia? Esta semana, por ejemplo, aprobamos varias leyes que ¿a quién benefician? Bueno, benefician a los que se van a venir a apropiar de los territorios nacionales a través de las sedes. Benefician a ciertos contratistas porque se siguen aprobando contratos. ¿A quién más? De lo que solo le estoy dando una referencia de lo que pasó en esta semana. Y así sucesivamente son muy pocas las leyes que la gente puede decir, me alegra que el Congreso haya aprobado esta ley porque siento que me beneficia. Creo que sí, algunas se aprobaron algunas extensiones para pagar los impuestos. Eso, pues la gente dice, está bueno por la época de la pandemia y todo eso. Pero, en cuanto a la ley electoral que se aprobó, ¿qué era lo que quería el pueblo hondureño? Pues quería la segunda vuelta. El voto electrónico para, pues de una u otra manera, controlar los fraudes estilo Honduras que se dan en todas las elecciones. Quería también, sobre todo nuestros hermanos migrantes que en Estados Unidos están, en otros países, tener la posibilidad de votar de manera ágil. Por eso nuestro compañero David Reyes y nuestra bancada lo apoyó, presentó un proyecto de decreto para eso, para que nuestros compatriotas pudieran votar, no con todas las dificultades que tienen actualmente, que lo hacen en los consulados y todo eso, y que tienen que andar cualquier cantidad de kilómetros. Entonces, la gente también no quiere que los partidos sigan manejando las credenciales, sigan manejando el conteo de los votos. En las primarias y en las internas lo vimos. ¿Quiénes manejaron el conteo y todo el proceso en la mesa electoral? Fueron los mismos partidos. Los nacionalistas en su partido, los liberales en su partido y los de compañeros de Libre en su partido.
y cuántas denuncias hubieron de fraude en los 3 partidos. Entonces, la gente aspiraba a que fuera la ciudadanía la que asumiera el control de la mesa. ¿Por qué razón? Me dice la gente, pero si es que la ciudadanía es peor, porque de todas maneras siempre hay gente que es de determinado partido. Yo les digo, sí es cierto, pero en todas las comunidades hay gente honorable que aunque sea de tal partido, tiene credibilidad. Bueno, yo vivo aquí en una zona donde estamos organizados y habemos coordinadores, yo ni sé de qué partido somos, pero definitivamente aquí la gente tiene alguna credibilidad en nosotros. Cuando hay algún problema en la comunidad, aquí vienen a donde la compañera Rosita, donde la otra, tenemos este problema. Entonces, en todas las comunidades hay gente creíble. Entonces nosotros, tal vez soñamos mucho, propusimos como bancada PINU la ciudadanización de las mesas. Ni lo quiera Dios. ¿Cómo va a ser que los partidos no van a manejar eso si este es un proceso político? No, si este es un proceso democrático, no es un proceso exclusivo de los partidos políticos. Igualmente nosotros propusimos incluso la reducción de diputados, peor todavía, ¿verdad? Porque ahí sí se tocan muchos intereses. Eso tendría que haber sido una reforma constitucional. Entonces no necesitamos un montón de diputados, pues. Entonces todas esas reformas las propusimos, pero ¿qué pasa? Somos 4 diputados de la bancada, que de buena fe lo hicimos, pero que no fue acogido por el resto de las bancadas, porque bueno, esas bancadas son las que tienen la mayoría. Las 3 tienen más de 100, creo que son 117 o 118 votos. Entonces, definitivamente, decirles que, como dicen, el asunto no es como lo cuentan. La realidad que uno vive en el Congreso es muy diferente a la que aspira el pueblo hondureño. Debería ser costumbre de un Congreso democrático, y dice que es un Congreso abierto, democrático y plural, y ni siquiera nos dejaron hablar en toda esa sesión, nadie habló. Solo hablaron los que eran los presidentes de la comisión, nada más, de ahí nadie. Eso imagínense, se supone que un parlamento vamos a hablar, y no nos dejan hablar. Entonces, definitivamente, nosotros teníamos muchas observaciones sobre esa ley. Como no nos dejaron hablar, ¿qué remedio nos quedó? Votar en contra de toda esa ley. Aunque hay cosas que no son malas, hay cosas que son positivas. No hay segunda vuelta, ya lo dije, no hay voto electrónico, no hay ciudadanización de las mesas, porque los políticos queremos seguir concentrando el poder y no compartirlo con la ciudadanía. Si nosotros fuéramos más abiertos en ese Congreso y en todas las instituciones, deberíamos hacer encuestas, pero no solo para saber qué aceptación tiene cada quien que va de candidato, sino qué la gente espera del Congreso Nacional, qué espera que sea aprobado. Pero ahí lo que se aprueba en un 90% o 95% son las propuestas que vienen del Poder Ejecutivo. Así de sencillo, y solo levantan la mano y ya está. Y respuestas concretas para la población no hay. Lo otro que tengo que decir es que en cuanto a ese artículo 137, ese artículo ya estaba en la actual ley, pero no iba en la otra ley. Y eso para mí es bueno que no fuera en la otra ley, porque para mí la política no solo es el derecho a la defensa, es cierto, todos tenemos el derecho a la defensa, nadie puede ser juzgado sin haber vencido en un organismo jurisdiccional, vale decir, en un tribunal de la República, pero en la política debería prevalecer otros criterios, que son los criterios éticos, los criterios morales, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Cuando una persona entra al espacio público, deja de ser privado y tiene que saber que su conducta va a estar expuesta a lo que es los ojos de las personas. Entonces, definitivamente, decir que para aprobar esta ley famosa, que realmente no tiene grandes avances, porque ya dije por qué no tiene grandes avances, entonces se llamó a todas las bancadas o a la mayoría.
ahí estuvo nuestro compañero Tomás Ramírez. Estuvieron 2 años en eso y dele que dele. Bueno, en esa ley desde el 2014 empezamos a querer aprobarla. Acuérdense que en el 2013 todos los candidatos se comprometieron a nuevas leyes. No se pudo del 2014 al 2017. Casi no se puede ahorita del 2017 al 2021. Imagínense que hoy va a ser la convocatoria de elecciones generales y entiendo que esa ley no ha sido publicada en la Gaceta. Así se trabaja en ese Congreso Nacional de la República a última hora y a matacaballos y a decir amén, porque no hay posibilidades ni siquiera de respingar, aunque sea un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después? Nosotros presentamos un voto particular, lo hicimos llegar a la Secretaría del Congreso, no se permitió que se leyera en el Pleno, violentando la ley orgánica del Congreso, donde dice que los diputados tienen derecho a presentar voto particular y a que ese voto particular se lea, aunque no esté de acuerdo la mayoría. Digamos, nosotros presentamos ese voto particular los 4, 124 a lo mejor no iban a estar de acuerdo, pero como parlamentarios tenemos derecho al disenso. Entonces, ni siquiera se leyó el voto particular que presentó el compañero Tomás Ramírez y que nosotros lo avalamos. Doris, quiero que me responda. De todo ese proceso, se reunieron nada más los 3 partidos que se han mencionado aquí hasta la sociedad y bueno, pues emitieron esa nueva ley que, como les digo, tiene algunas cosas rescatables, pero sí tenemos que aceptar que está violentando la Constitución de la República porque esta establece con claridad que los partidos políticos son organizaciones legalmente constituidas y que todas tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Sea que mi partido solo tenga 1000 y el partido de cualquiera de los compañeros ahí tenga 1.000.000 de votos, somos partidos políticos legalmente constituidos. Muy bien, muchas gracias, Doris. Muchas gracias, muchas gracias. Permítame, Doris, permítame. Es que acaba de llegar el general Romeo Vázquez Velázquez también, aquí al set de Frente a Frente, ya lo tenemos. Y yo quisiera que Doris en un minuto, aunque dice que tiene cosas buenas y rescatables esta nueva ley electoral, critica las cosas que dejaron de hacerse, las reformas profundas que los hondureños anhelan. Entonces le pido la respuesta. ¿Cree que lo que se ha hecho hasta el momento es suficiente para tener un proceso electoral transparente, inclusivo, pluralista en diciembre? ¿O visualiza usted escenarios como los escenarios que se han presentado en los 2 últimos procesos electorales? Un minuto, Doris. Por supuesto que no es suficiente, por supuesto que la ley es discriminatoria. O sea, desde el momento en que a los partidos se les niega un derecho que tienen, es discriminatorio. Tenemos que aceptar, y en esto yo he estado en 2 partidos, yo fui independiente, estuve en la UD y ahora estoy en el PINU. Y yo puedo decir con claridad meridiana que no se logran llenar todas las mesas electorales. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos devuelto las credenciales. Cuando yo fui candidato independiente, fuimos a devolver las credenciales que no utilizamos. ¿Qué hizo el PINU también? Fue a devolver las credenciales que no se utilizaron. Pero la mayoría de los partidos no se hace y no podemos desconocer que sí hay un mercado persa en la venta de credenciales. Eso es una realidad que no se puede ocultar. Ok, muchas gracias, Doris. Para nosotros, Renato, y con esto termino, para garantizar un proceso transparente debió ponerse en manos de la ciudadanía lo que es el manejo de la mesa, no en poder de 14 partidos, 28 personas en una mesa, por Dios santo, eso va a ser la Torre de Babel. Y lo otro que tenía que haberse hecho es garantizar que hayan mecanismos como el voto electrónico, como lo de el tema de la huella digital, la tarjeta electrónica, por lo menos en las ciudades grandes que tienen grandes caudales electorales. Pero todo eso realmente no fue incluido. Y sí queremos reconocer
que producto de la lucha de nosotras las mujeres de todos los partidos, y por cierto con su apoyo en un programa en Frente a Frente, fue clave para que nos aprobaran paridad y alternancia como un acto de justicia para las mujeres. Y por cierto decirle que fue el único capítulo que ganamos ras con chinche 86 votos. Casi que no se aprueba ese capítulo, porque 48 diputados votaron en contra de la paridad y la alternancia. Muy bien, muchas gracias, Quiero Doris. dejar constancia histórica de esto para que se vea que el machismo y la misoginia están muy presentes en varios poderes del Estado y el legislativo no es la excepción. Y ahí me quedo. Y gracias. Valoraciones así breves antes de ir a la pausa sobre lo que dice Doris Gutiérrez, Eugenio. Bueno, totalmente de acuerdo con Doris en el sentido que, bueno, Doris reconoce el problema, ¿no? Yo creo que primero el problema de que sí, efectivamente, hay mercado persa, como dice ella, tráfico de credenciales, pero a mí me parece que la salida a ese problema, en vez de buscar la salida, digamos, ¿qué hacemos? Hay mecanismos que se pudieron trabajar en la ley, se fueron por la vía de la exclusión y meter a todo el mundo en el mismo costal. Por ejemplo, yo no sé, quienes están manejando más esta ley, tal vez Doris nos responde, hay en esa ley aprobada ahorita sanciones contundentes de inhabilitación política a quien trafica con credenciales y que no las puede devolver o que no las tiene y que le desaparecen. Un partido que desaparecen las credenciales y solo tuvo representación y hay evidencias, como han surgido videos de cómo se movieron esas credenciales, no hay. Hay sanciones contundentes a quien anda comprando votos, ofreciendo 50, 200, 500 lempiras para capturar el voto. Esa es una ofensa a la dignidad y es una práctica totalmente antidemocrática y denigrante. ¿Hay o no hay? No quisieron abordar el problema de fondo. Entonces lo fácil es el ajuste electoral. Acordemos acá lo que es el monopolio de la palabra del ajuste. Del ajuste, sí, porque eso es lo que ha habido. Es que eso es lo que ha habido. ¿O cree que va a haber próximamente un ajuste político? Pero ojo con lo que Renato, su pregunta, Doris. Fiscal es el que viene, ajuste fiscal. Ajuste fiscal. Lo que le pregunta Doris. Lo que no nos engañemos es que si estos tres partidos están de acuerdo, no hay crisis postelectoral. No hay. Exacto. Ninguno de los 11 partidos tiene capacidad de generar ingobernabilidad en este país. Porque además, estos tres partidos no solo son ellos, representan una cultura política también que existe en la sociedad hondureña. Si fueran diferentes, hubiese al menos uno de estos partidos o algunos dos que tuvieran un caudal mucho más potente. Entonces, pues, nosotros podemos tener estabilidad política. Y esto más, y el único que pudo arrancar la ciudadanización de las mesas fue libre. Si en el paquete aquel de presión para tener representante en el RNP, en el Consejo Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral, mete también ciudadanización de las mesas. Porque Libre optó pero no le convenía. ¿Dónde no le estaban- convenía. dónde estaban los Libre partidos optó por una pequeños? lógica. ¿Cuál fue la lógica de Libre? Queremos tener lo que ustedes tienen. Sí. Así O es. sea, esa es la lógica del Así es. sistema, esa es la lógica. Nosotros tenemos que entender este sistema de partidos. Pregúntele a Doris si La fue su elección. lógica no fue, Mira. vamos a democratizar esto, aunque nosotros quedemos fuera en algún momento, pero esto va a ser más democrático para la sociedad. Mira, no fue. Pero además, es que el Pino, ya con los años que tiene, debió haber crecido más. Claro. La democracia cristiana debió haber crecido más. Unificación democrática debió haber crecido más. Y siempre se han quedado en ese promedio de 3, 4 diputados Claro. que no pesan lo suficiente para presionar en aquel entonces al bipartidismo y ahora al Como dice tripartidismo. un politólogo, y él lo usa en buen sentido, aunque la palabra es fea, no tienen capacidad de chantaje, de estar en la negociación. Es decir, de poner un caudal de votos. Mire, yo el otro día vi el programa que abordó este tema y lo vi, Renato, aquí, inclinado que Narrala, pues sí tenía caudal, pero tiene un gran problema, no tiene partido. Si hubiera mantenido pacto, si hubiese mantenido los diputados una bancada de 15 ahí, estaría negociando en otras condiciones. Claro, que facilito decir que todos se lo roban. Me robaron aquí, me robaron allá, y me robaron aquí, y me robaron allá. Ese discurso tiene límite. Ok. En la sociedad moderna, Renato, existe un viejo principio, que los derechos secundarios del ser humano que no se ejercen se pierden. Y los partidos políticos que no han podido ejercer el derecho de tener representantes en las 18,000 urnas,
hoy los están perdiendo. Y esa es una debilidad. Y el otro problema que hay que aclararle a la gente, hombre. Yo estoy de acuerdo con la lucha de las mujeres porque actúan en desventaja. Pero en Honduras la política no es mujeres contra hombres. Usted ve todas esas mujeres que están dentro del Partido Nacional, unánimemente aprueban lo que dice el presidente del Congreso Nacional. Entonces, la lucha política en Honduras es entre los que tienen poder y los que han vivido sometidos en Honduras y que se ha legislado para someterlo. Ese es el gran problema y por ahí debe de Pero las irse. mujeres son las únicas que han dado un ejemplo de poder tener acuerdos interpartidarios Es verídico. y trascender Sí. las fronteras Así es, partidarias. así es. Y estos 11 partidos no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. Pero las mujeres sí han tenido capacidad y Doris ha sido una de las que ha liderado. No se ponen de acuerdo porque algunos están aliados con el partido en el gobierno y su interés Exactamente. es más económico que compromiso con el país y con un programa alternativo para ver cómo sacamos de esta Honduras a nuestra querida Honduras. Bueno, ha llegado el general Romeo Vázquez Velázquez y el general dirá: qué desordenado está este set de frente a frente con este montón de papeles. Son las credenciales de UD de 2017 que no las traficaron. Y aquí estábamos felicitando a Luis Alonso Narváez porque no vendió esos documentos. Que otros que la han vendido, ahí tendrían sus 6, 8 millones de lempiras. Y este hombre la guardó para venirlas a mostrar Y aquí hay hoy una aquí. pregunta al general entonces, ¿qué pasó con sus credenciales? Las devolvió, las utilizó. ¿Cuántas devolvió? Y ver Y que las que no se entregaron se devuelven y si no las otras ahí quedan en el archivo del partido para lo mismo, para tener evidencias, porque nosotros sabemos todo esto, sabemos todo esto y que sabemos que la estrategia que han utilizado, dice que los partidos grandes, es casualmente desprestigiar a los demás. O sea que ellos están, es una estrategia. No crea que es Así que ellos es. están queriendo, lo que están buscando es protección. Pero ellos no están, no tienen otra estrategia más que echarle la culpa a otros. General. Y hay que echarle a los más débiles. Pero hay razones. Yo como elector, yo no me dejo cooptar por esos partidos, pero he creído y creo que han habido algunos léperos que han constituido partidos políticos para obtener beneficios económicos y no pensando en Honduras y que traficaron con las credenciales. Eso yo no sé. Entonces, no, está a la vista. Entonces, ¿qué sucede? Los errores, la falta de ética de algunos políticos hondureños Sí, de los acuerdo. metió a todos en el costal. De acuerdo con usted. Ahora diferenciamos entre los partidos de los 11 que no son libres, nacional y liberal, quiénes son los comprometidos con la democracia y quiénes son los perversos. Vamos a ver. Después de la pausa, Romeo Vázquez, y está en la Ok. línea telefónica también Lino Tomás Mendoza. Y mira, y muchos partidos de los pequeños quedaron satisfechos con esto. No se cancelarán partidos que obtengan un alcalde o un diputado. eres un alcalde. Sí, muchos partidos. Aunque- Yo creo que Aunque lo algunos tenga allá- aceptaron. Aunque lo tenga allá donde solo votan 1000 personas. Bueno, Sí. voy a tener que quitarme esto yo también. Es más, ya se vacunó, general. Sí, ya está vacunado, se le nota. Yo me voy a vacunar a Salvador yo. ¿Fue El Salvador? Es amigo de Bukele. No, una hermana, tengo una hermana ya. Tendremos una elección con todas estas reformas, que libre estén los órganos electorales, con la ley electoral que se ha aprobado más transparente, más pluralista, más inclusiva. Bueno, primero quiero hacer, antes de contestarle a Renato a su pregunta, yo quiero hacer una reflexión y hacer una pregunta. Y por eso me quité la mascarilla dando la cara. ¿Ganó la democracia en Honduras con esta nueva ley? ¿Ganó el pueblo hondureño? ¿Ganó la república? Las preguntas que yo dejo ahí. No. Aquí los únicos que ganaron son 3 partidos que desgraciadamente desde a días, que por eso estamos luchando nosotros, están infiltrados por la corrupción, por el narcotráfico y por los lavados de activos. Esos 3 partidos nos están representando y quieren defender las elecciones del noviembre. Aquí no hubo reformas reales. No se habló de la segunda vuelta, ni de detener la reelección, que es ilegal, que lo venimos diciendo. No hablaron de la ley de lo que es el Tribunal de Justicia Electoral, del voto electrónico, del voto en el extranjero, cosas que debieron haberse tocado porque es un proceso. Entonces debieron tocarse todos los sistemas. No, aquí lo que yo entiendo que es una estrategia, establecer una ley a su medida para protegerse. Para proteger, lo que busca para mí es impunidad. Nosotros veníamos proponiendo desde hace tiempo, como lo dijo doña Doris,
que aquí las mesas deben ser mesas ciudadanas. Así sucede en todos los países democráticos del mundo. No son los partidos los que controlan y nosotros no estamos pidiendo ni credenciales ni nada. Lo que estamos diciendo es que los quiten las credenciales a todos y que no tengan ellos representación, porque con la demostración que dieron, Renato, y aquí tenemos que ser claros, en las elecciones internas, abultaron las urnas y todos lo conocemos, compraron credenciales, compraron votos con dinero proveniente de no se sabe de dónde. Y ellos ahora se presentan como los más transparentes. Se presentan como los más transparentes. ¿Qué quiere decir? Y yo lo he dicho en varios medios. Es como que pusiéramos una mara a cuidar un banco. ¿Cómo nosotros vamos a confiar que ellos van a hacer un proceso transparente? Y nosotros, que estamos en crecimiento y que por eso nos organizamos como partido, era porque analizamos las amenazas que tiene Honduras. Y es porque hay que devolverle al pueblo lo que le han quitado ellos mismos. Entonces decimos, hay que luchar con el verdadero sentimiento patrio. Aquí nosotros no venimos, aquí a nosotros no nos interesa el dinero, somos voluntarios. Somos hondureños voluntarios que queremos cambiar el país. No nos interesa que nos den credenciales, lo que nos interesa es que el país cambie, que los hondureños tengan la oportunidad de tener altos niveles de bienestar. Esa es la función de la Alianza Patriótica. Aquí Eugenio Sosa los ha desafiado a los 11 partidos, diciéndoles, ¿por qué no hacen una alianza para defender los votos de los 11 en el proceso electoral de noviembre? Aunque solo tengan dos representantes el general va a tener derecho en la Junta Receptora de Votos. Representantes. Ya lo hemos estado platicando. Ayer estuvimos reunidos 9 partidos de los 11 y hemos estado platicando eso. El problema no es individual, el problema es de la violación de la ley. Todos somos iguales ante la ley y estos partidos le han dado la espalda a la igualdad en Honduras. Por eso tenemos nosotros esa gran desigualdad en el país y esos grandes niveles de pobreza. 40 años, Renato, 40 años. ¿Cómo es posible que ellos nos van a venir a decir que van a mejorar las condiciones de Honduras y no han podido? Los Honduras necesitan nuevas ideas, necesitan ideas innovadoras. Necesita también que haya un relevo, una renovación de la clase política. Y no lo van a hacer ellos porque más bien lo que están buscando es cuidarse de que no los lleven presos, porque a esos partidos están infiltrados, como estaba la policía infiltrada. Contra eso es que nosotros estamos luchando y no tenemos miedo, sabemos que nos estamos enfrentando a enemigos fuertes y peligrosos, pero vamos a seguir luchando porque estamos luchando por una causa justa, por Honduras. Y yo creo que todos los que estamos aquí en el fondo sentimos lo mismo, que Honduras debe cambiar, el cambio debe darse ya en Honduras, no podemos seguir bajo esas condiciones. ¿Tenemos cómo poder salir adelante? Claro que podemos, hay que poner orden en Honduras, sí. Pero una demostración de compromiso de ustedes es justamente lo que plantea Eugenio Sosa. De acuerdo. Defiéndanse los votos los 11 partidos. Es que no hay problema en eso, si es que no es ese el problema. Nosotros no tenemos problema con credenciales, sin credenciales, vamos a seguir luchando. El problema es que tenemos que hablar por los que no tienen voz, tenemos que hablar de derechos, porque todos somos iguales ante la ley. Y aquí están violando los derechos de muchos ciudadanos y se lo están poniendo ellos, o sea que están actuando fuera de la Constitución. Desde día a día vienen actuando así, desde día a día vienen violando la Constitución. Desde el 2009, general. Bueno, el 2009, sí, el 2009, claro, usted lo dijo, el 2009, pero no me eche la culpa a mí, porque yo no soy soldado, ejecutor de órdenes. No se dé por aludido, que él no le ha echado la culpa. No, pero tiene razón, pero yo le digo... General, disculpe que le interrumpa, aunque en un país de leyes, por ese acto, usted estaría inhabilitado políticamente. Bueno, pero déjeme terminar entonces, vaya. Le voy a poner un ejemplo. Sí, general, lo distraímos. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes hablan del 2009 y lo voy a decir aquí frente a frente. Aquí en frente a frente también. Miren, un soldado es un cumplidor de órdenes, o es obediente y no deliberante. Y quien dio una orden es la corte, porque no le echan la culpa a la corte, no como le echan a mí. Y así es como cuando van a desalojar a las personas que han invadido un predio, que mandan a la policía y a los soldados y le echan la culpa a los policías y a los soldados. Le echan la culpa al juez que dio la orden. Es más, yo era un soldado y tenía una obligación de defender el imperio de la Constitución, y se los aclaro a ustedes. Y es más, yo siempre he dicho, yo no tuve la culpa, tenía que cumplir una orden de la Corte Suprema, pero si yo afecté a algunas personas por cumplir esa orden, yo no estaba violando la ley, yo era una autoridad. Entonces, pero si los afecté, yo les pido perdón, y aquí lo hago públicamente, les pido perdón, porque tenemos que unir a la familia hondureña. A ustedes les pido perdón o disculpas si se sienten ofendidos también, porque lo que tenemos que hacer es unir la familia hondureña, porque los enemigos están allá afuera, el narcotráfico ahí está, los que están con el narcotráfico ahí están, los que están con la corrupción ahí están,
Los que están con lavado de activos, ahí están. Esos son los enemigos reales de Honduras, no somos nosotros. Tenemos que unirlos los hondureños. Y se los digo con convicción y con conocimiento de causa de todos los problemas que tiene Honduras. Yo conozco, pero tenemos oportunidades, tenemos 31 valles para producir nosotros, tenemos 18 zonas mineras identificadas, tenemos cómo sacar el país adelante, pero tenemos que poner orden en Honduras. No podemos seguir con ese desorden que nos tienen sometidos a esta clase política actual. Óiganme, y es que es la coyuntura, ¿verdad? Es la coyuntura y la ausencia de una sociedad que presione más. En el nacionalismo, en el Partido Nacional, con toda la fuerza para seguir en el poder, para evitar unos ir a parar a los Estados Unidos. Otros para ver qué hacen y que no sigan el curso de los requerimientos fiscales. Miren qué coyuntura, ¿verdad? Se están defendiendo con los dientes para mantener el una statu lucha a quo. muerte. El candidato del Partido Liberal. No, yo pensaba que me iba a complementar Julio, Eugenio. No, le voy a decir una cosa, mire. Dígalo. Tres factores le voy a decir, Renato, claramente. Primero, Renato, y voy a retomar algunas cosas porque me han estado sonando ya que me da la oportunidad, Renato. Yo he estado escuchándole a usted insistentemente en los programas el tema de la escolaridad en la sociedad hondureña y muy preocupado por este desgaste que estamos cayendo a 4 años. Pero en el fondo, más que la mera escolaridad, aunque está vinculada, es un problema de ciudadanía, Renato. Nosotros debemos decir, mire, el hecho de Yanni para mí refleja 3 aspectos fundamentales graves. Y aquí lo he escrito por ahí, alguien podrá encontrar y lo voy a decir claramente. En primer lugar, el problema no es tanto que alguien que ha estado convicto, se atreva a lanzarse. Al final de cuentas, es un atrevimiento. Lo hace. Lo preocupante es que una institucionalidad, un partido con toda una historia y con un interés de continuar en perspectiva histórica, haya estado un gran conglomerado de lo más granado de los que manejan en los departamentos ese partido, esperando a esta persona como un Mesías para ponerlo de salvador de una institucionalidad en crisis. Porque eso refleja lo que don Manuel Acosta Bonilla, que ya se fue también de su paso por esta tierra, lo que desde 1997 decía, ahí cerca de Mich, que estaba el bipartidismo sufriendo una profunda crisis de liderazgo y de visión política. Segundo lugar, que la institucionalidad hondureña, tanto antes como después, eso no lo legisla y es totalmente permisiva a la impunidad. ¿Por qué no pusieron algo ahí? Alguien que ha estado preso, no va a poder ser candidato. ¿Por qué no se atreven a plantear esas cosas? Porque no les importa. Porque lo que hay buscando es una perpetuidad del pacto de impunidad en el país. O de ganar otros por estar ya rápidamente y que este esté también, aunque haya estado como haya estado. Y el tercero, más grave, Renato, es que tenemos un quiebre moral en la sociedad. Porque la gente que todavía vota y sigue a estos tipos de liderazgos es totalmente grande. Y tenemos un enorme trabajo que hacer desde todas las esferas de las organizaciones de sociedad civil, de la educación, de los medios, de construir una ciudadanía realmente diferente. Porque, Renato, nosotros tenemos una cultura bipartidista, tradicional, caudillista, repartidora de los bienes del Estado en cualquier oportunidad que haya, se los reparten ilícita, con constitución, sin constitución. Esa cultura política bipartidista está profundamente arraigada y penetrada en todo el quehacer del sistema partidario. Don Eugenio. Ciudadanía permisiva y partidos políticos como los 11 que no pesan todavía para revertir las decisiones de 3 Pero partidos. fíjense que esos factores se ven reflejados en la clase política y ahí es donde nosotros miramos la falta de capacidad para dar respuesta y para construir. Porque hasta el punto de hoy, ¿cuál es la principal lección que los deja en términos democráticos? No tenemos la capacidad de construir. Y eso lo vuelve una clase política que no da resultados. Porque usted valore todos los escenarios. Nosotros en un inicio pensábamos
y esta era la estrategia, unir a los 7 partidos pequeños antes que salieran los nuevos, después de las internas, tratar de hablar con los grandes, unir y tratar de construir un proyecto amplio, con oportunidades. Pero ¿cuál es el ejemplo que les dan los partidos grandes? En realidad no mostraron capacidad de construir. Y cuando se piensa, porque vaya, todo esto de lo que estamos hablando, de los cambios reales, pasa por tener poder, porque hay voluntad política y están las personas correctas. Si no se construyen proyectos políticos, y eso también es una lección para nosotros, por los 11 partidos políticos, si no se construyen proyectos políticos con contenido y se apuesta a fortalecerse y a equilibrar un poco para poder competir, vamos a estar patinando en esta situación donde no va a haber claridad para hacer cambios de fondo estructurales. Don Romeo, y luego Julio, Renato, y luego Doris. las personas que tengo aquí son unos excelentes analistas. Lo que tenemos que ver nosotros son los cambios geopolíticos. No podemos hablar de partidos pequeños ni partidos grandes. Así como Colón rompió el esquema de los mares y demostró que la tierra no era plana, así el esquema político en América Latina ha cambiado. Usted va a ver que no necesariamente usted tiene que ser un partido fuerte que ha crecido con dinero del narco para poder acceder al poder. Si lo hemos visto, miremos en México, miremos en Brasil, miremos también ahí mismo en El Salvador. Partidos pequeños, partidos nuevos, que llegan cargados de sentimiento patrio y que han tenido la capacidad de aglutinar a la gente, porque la gente está cansada. Los hondureños están indignados. Y le aseguro que cualquiera de estos partidos que usted está diciendo que son pequeños, tiene la opción, de acuerdo a los cambios geopolíticos que están dando en la región y que van a llegar a Honduras, de gobernar este país y poner orden. Julio, ¿hay futuro para el país con el actual orden de cosas, así como todo se ha construido para las elecciones de noviembre? No, yo creo que no, Renato, porque uno de los elementos fundamentales de cualquier otro gobierno que venga es recuperar la institucionalidad. Y uno de lo que habla Eugenio, recuperar la institucionalidad desde la familia, de cómo la familia se ha descompuesto totalmente. Renato, antes la familia era el medio de socialización, si usted era nacionalista o era liberal. La institucionalidad de las iglesias, cómo se prestan, la institucionalidad del Estado, eso de que hemos visto que el Poder Legislativo es un tramitador del Ejecutivo de todas las cosas que hace. Y entonces en eso hemos caído. Por eso es que estas elecciones, Renato, son cruciales. Uno, por lo que dijo usted, mire, aquí cada partido, cada dirigente de partido se está jugando su pellejo. Sí. Uno, mantener el poder para poder tener capacidad de negociar con los poderes externos. Y en eso van los dos partidos. Van los dos partidos. Y libre por alcanzar credibilidad en el resto de su militancia como para tener opciones de gobernar. Lino Tomás Mendoza, adelante Lino. Que muy interesante escucharlos. Ya en la última etapa un poquito el tema diferente, pero con mucho compromiso, entonces habrá que preguntar qué hacemos cuando participamos en política, tocando el último tema que tocaron, cuando por ejemplo los partidos pequeños, yo participé como miembro de un partido en la comisión de dictamen, en la comisión que elaboró el proyecto de elecciones, los partidos pequeños apenas se interesaban por la deuda política y por su participación al Parlamento Centroamericano. Quizás no sean todos los cambios, Renato, la ley no ha sido mala. El problema es que aquí han votado los millones de hondureños que viven en Estados Unidos y en Europa y en otros países a través del fraude, a través del famoso voto rural. Y en ese sentido se ha avanzado, Renato, porque se está depurando el censo y va a ser un problema menos en las próximas elecciones. El tráfico de credenciales, ¿ve usted esa cantidad de credenciales ahí? Siempre que participamos, yo he sido dirigente partidario, nos preguntamos, revise Renato si esas credenciales son propietarias o suplentes. Responsabilidades históricas de los partidos pequeños. ¿Por quién votaron los 4 diputados para elegir la directiva del Congreso Nacional cuando eso pudo incidir cambios? Hablo de los diputados del general. Con la nueva ley se limita lo del tráfico de credenciales, si bien pudo haber sido una oportunidad de la ciudadanización de las mesas. ¿Pero qué peleaban los partidos pequeños, Renato? Deuda político y elección al Parlamento Centroamericano. Nueva pregunta para el general. ¿Quién es su diputado electo al Parlamento Centroamericano? Renato, los partidos pequeños
ponían a sus esposas, a sus hijos o al socio más cercano de su empresa. Hoy quedó regulado también la elección al Parlamento Centroamericano. Va a ser por cociente electoral. O sea, Entonces, que sacaron como a los partidos tocaron pequeños, temas Lino. diferentes, Lino, Sí. sacaron a los Temas partidos profundos. pequeños. Lino, dime. Sacaron a los partidos pequeños del Parlamento. ¿Están fuera? Sí, totalmente, están fuera. Ahora es por cociente electoral. Entonces le quitaron otra fuerza, otra negociación. Son bárbaros Renato. ustedes. Sí. Es Yo una estuve en perpetuación. todo el proceso, casi un año de elección. Los partidos pequeños solo se interesaban en discutir deuda electoral y Parlamento Centroamericano. No se hace patria, Renato. Solo puedo Yo intervenir. estuve insistiendo Don en Lino, que era necesario lograr las Don- alianzas Don Lino, ¿me en las escucha? elecciones primarias. Don Lino, ¿me escucha? Que Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación Don Lino, ¿me escucha? pudieran ir a elecciones primarias e integrar el voto por cociente electoral. Don Lino. Tampoco lo mencionaron. Don Lino, ¿me escucha? Por alusión también quiero Me responder. escucha, pero es que yo no lo comprendo a usted. No sé si está hablando como miembro de un partido político, como activista político, o como una persona que estaba construyendo una ley con la objetividad de construir democracia. Porque con los argumentos que usted me está planteando, más bien es como que estuviera el Partido Liberal compitiendo con la UDE, con los partidos pequeños, y no estamos hablando de temas democráticos. Mire, todo lo que está planteado es debatible. Bueno, aquí le muestro credenciales, si es el tema de las credenciales, si es el tema de la deuda política. Bueno, renunciamos a la deuda política nosotros, renuncian a la deuda política ustedes y paguen sus elecciones internas. Usted, así como dice. No, y no han perdido, licenciado, usted- no han perdido la deuda política. usted así no la han como- perdido. usted- ¿Cómo quedó En la nueva deuda? ley se establece el 10% Usted- para capacitación y consolidación de partidos políticos. Usted así como dice que tal vez uno pelea, ustedes no pelean por generar ese gasto de las elecciones internas. ¿Cuánto genera? Entonces, a lo que yo voy es que ustedes en alguna medida tratan de argumentar y desequilibrar la balanza, pero planteen todo el argumento. ¿Y qué es lo que han pedido ustedes? ¿Qué es lo que buscaban ustedes? Usted solo planteó ahorita hablar como un activista, señor. Si usted está No, yo no formulando- estoy hablando como activista, Si usted- estoy hablando como hondureño. Y yo lo escuché a es que ustedes usted en todo el participó, proceso, solo usted interesarse participó en la por comisión deuda técnica, política y usted por Parlamento participó Centroamericano. en la comisión Nunca asistí a técnica, las reuniones y cuando asistió a las usted reuniones participó en la fue comisión técnica como precisamente para formulador de ley, enfocarse entonces no en la entiendo. necesidad de Participó entender la como deuda activista, política y la participó elección de como una diputados al persona Parlamento Ok. para Centroamericano. fortalecer la Fueron ley. muy pocas sus participaciones en las sesiones. Bueno, mire, hay que respetar la opinión, yo respeto la opinión de don Lino, aunque no comparta algunos criterios, pero la respeto porque estamos en democracia. Mire, yo le voy a proponer algo antes de contestarle lo que él dijo, mire. Esa deuda política, por favor, ahorita estamos en problemas en Honduras. Solamente deberían los partidos cobrar un lempira por la deuda política y dedicar los 58 lempiras más al pueblo hondureño, sobre todo aquellos que están sufriendo producto de los desastres naturales de los dos. Ok. Pero le contesto también, mire, el pensamiento de la Alianza Patriótica, como su nombre lo dice, es patriótica. Yo no voy a permitir que el país esté incendiándose y no hacer nada. Y si en esos momentos había que ayudar a conformar el Congreso para terminar la crisis que se está dando en las calles, donde ya habían 24 muertos en el 2017, había que hacer algo. No había que pensar en forma individual. Me sacrifiqué. Nos sacrificamos con nuestro partido, nos criticaron, nos dijeron de todo a los que no íbamos a morir, pero los demás no tenían capacidad de conformar un Congreso, nunca se pusieron de acuerdo, Ok. ni internamente en el Partido Liberal. Terminamos con Lino porque lo que ha dicho Eugenio Sosa ha levantado polvo en el llanismo. Ahí tenemos a Carolina Echeverría. Adelante, Lino, para concluir. Sí, bueno, muchas gracias. La idea en este sentido, Renato, es que sí hay cosas trascendentes, como el cambio de domicilio también, no abusar con el cambio de domicilio y la sanción en el caso de que se abuse, la alternancia y la paridad, un gran avance que hicieron los partidos políticos. No se avanzó, Renato, en la independencia de los organismos electorales municipales y departamentales. Cuando se hacía el conteo en el municipio, Renato, una hora después teníamos la información. Ahora hay que pagarle a una empresa casi 300 millones de lempiras para que transmita resultados. Cuando dándole funciones a los consejos municipales y departamentales podía tener un avance sustancial. Gracias, y la idea era hacer un aporte que, a pesar de que no se logran los grandes cambios, sí se garantiza. Renato, hay un avance también en la votación. Ahora se va a votar con el lector de huella dactilar, que solo va a votar el ciudadano. Debemos estar exigiéndole al Consejo Nacional Electoral que aplique este sistema. Este va a garantizar que Ok. solo vote el ciudadano, Muy que bien. va
se acerca la urna electoral. Buenos días, yo sé que ya el tiempo es muy limitado. Gracias, Lino Tomás. Después de la pausa, Carolina Echeverría y Dori Gutiérrez. Dirigente liberal y exdiputada Carolina Echeverría Haylock en comunicación con Frente a Frente. Carolina, buenos días. Buenos días, Renato, muchísimas gracias. No cabe duda que de cara al bicentenario urgen cambios profundos en nuestra patria. No hay ninguna duda y es justamente lo que demanda el pueblo hondureño. Yo les quiero preguntar a sus panelistas, todos tienen mi cariño y mi respeto, ¿cuál es el pilar fundamental de una sociedad? Lo dijo Julio, la familia. Pueblo hondureño, están expuestos, se han postulado. Revisemos el tipo de líderes que aspiran a gobernar nuestro país y empecemos por la calidad de familia, por el compromiso de familia que tienen. ¿Cuál es la base fundamental de una democracia? El respeto irrestricto a la voluntad soberana del pueblo manifestada en las urnas. En el caso específico del Partido Liberal de Honduras, el 14 de marzo, el pueblo liberal se abocó a las urnas y eligió su candidato, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Habló en las urnas. Respetemos, por favor, la decisión del pueblo liberal. Yanni cumplió su condena y recuperó todos sus derechos civiles y electorales, absolutamente todos. Fue investigado y fue condenado, no hay más, no tiene nada que temer, no hay más que le puedan encontrar. Ya cumplió y hoy es un ciudadano como cualquiera de los panelistas. Hablamos de igualdad de derechos, él tiene sus derechos recuperados. Yo les pregunto, ¿acaso no es delito cumplir órdenes ilegales? La Constitución de la República es muy clara en ese sentido. Como por ejemplo expatriar a un hondureño, ese es delito. Miren, eso de estar diciendo ganaron los malos y perdimos los buenos, yo le voy a decir al pueblo hondureño un llamado. Desconfiemos de los que cacarean diciendo ser honestos, porque como bien dice el dicho, dime de qué te ufanas y sabré de qué careces. Hay muchos que nunca han sido funcionarios públicos y quizás por eso no tienen cuestionamientos. Otros lo fueron y tienen cuestionamientos. Otros lo fueron, estuvieron en el poder y no hicieron lo que debieron hacer por esta patria, por nuestra patria. Entonces, miren, eso no se trata de descalificar a nadie. Para sacar adelante Honduras nos necesitamos todos. Aquí no se trata de descalificar por cuestión de raza, de colores, de capacidades. Todos somos un todo para sacar adelante Honduras. Por favor, reflexionen. Y pueblo hondureño, están puestos al escrutinio público. Diseñémoslo, revisémoslo hasta el último detalle para decidir. Hay diferencias en capacidades como estadistas, que es lo que necesita el país. Y estará en manos del pueblo hondureño y tendremos que aceptar esa voluntad soberana del pueblo hondureño manifestada en las urnas. Pero a mí realmente me molesta que se vivan ufanando de ser los buenos, de ser los honestos, cuando sabemos, porque aquí este pueblo es pequeño, sabemos todo lo que ha pasado en el interín. Por favor, basta ya de dividir a la familia hondureña. Basta ya de eso. Pensemos en Honduras y pensemos en esas grandes mayorías que hoy demandan esos cambios profundos que entre todos debemos hacer. Muchas gracias. Carolina Echeverría Haylock. Pausa comercial y terminamos con la diputada Dori Gutiérrez. Termino con la diputada Dori Gutiérrez y una valoración breve aquí en Frente a Frente. Dori, gracias. Bueno, muchas gracias Renato, muchas gracias a los panelistas. Decirle Renato que la oposición en los dos últimos procesos electorales, el pueblo le dio la posibilidad de dirigir el Congreso Nacional y de nombrar una corte realmente imparcial. Y la oposición no quiso. En el año 2014
El Partido Nacional solo tenía 48 votos en el Congreso de Diputados y éramos 80 de la oposición. Ofrecimos al Partido Liberal que dirigiera el Congreso y no quiso. Ahorita en el 2014 la oposición tenía 66 votos. Los partidos pequeños, la Alianza Patriótica, la UD, la DC, decidieron apoyar la directiva del Partido Nacional. Entonces ahora estamos cosechando los resultados de sus malas negociaciones y que en ese momento solo se preocuparon por conseguir vicepresidencias, porque sus diputados anden en vehículos blindados, con guardaespaldas y todo, pero no hicieron una negociación tomando como base los intereses del país. Y ahí hubieran hablado también de la ley electoral. Ahora estamos cosechando los resultados de negociaciones que realmente al final son destructivas para el proceso democrático y para la patria. Inclusive algunos de ellos se quedaron con la mitad de diputados, otros no tienen diputados. Esa es la realidad y hay que decirla de frente, porque lamentablemente muchos llegan al Congreso solo a venderse, solo a vender sus votos, igual la democracia cristiana. Así que, señores, en esta cosa no nos rasguemos las vestiduras porque hay mucha tela que cortar. Muchísimas gracias, Renato, y decirle al amigo maestro, colega mío, que la política también es cosa de mujeres y que definitivamente las mujeres ahora estamos dispuestas a entrar con seriedad y con responsabilidad a poder tener la posibilidad de gobernar este país, ya que 200 años en manos de presidentes del Congreso, de la Corte, de la República, y miren el país que tenemos. Así que creo yo que en estas elecciones vamos a tener la oportunidad de demostrar algo diferente y que las mujeres sí podemos, así como lo hacemos en la familia, en la comunidad, y por qué no hacerlo también en el país. Okay. Muchísimas gracias y pues creo que con todas estas situaciones, pues a veces el pataleo llega muy tarde. Gracias, Doris. Creo que Doris le ha puesto la tapa al plomo y ha hecho el gran titular del programa. Hoy la oposición está cosechando lo que sembró. ¿Te imaginas la oposición controlando el Congreso? Todas las cosas que hubiese hecho. Siempre tuvieron posibilidades de hacer cosas. Mire, horas antes se reunieron para lo del Código Penal y luego no lo pudieron defender. Que de hecho lo dirigió el diputado de Alianza Patriótica. Bien. Y general, ya se terminó este programa, pero le quiero decir algo. Un soldado también hay cosas que no puede seguir ciegamente ciertas órdenes. Usted lo sabe. Y aquí terminamos. Bueno, ¿es que? ¿Cómo se dirigen directamente a mí? Tiene 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, le voy a decir algo, miren. Hay que analizar bien siempre las órdenes, y si es cierto, pero cuando hay abogados que conocen de eso y son los que manejan en una Corte Suprema de Justicia, entonces, si alguien está violando la ley, está violando la ley. No nos engañemos. Si alguien viola la ley, viola la ley. Algo le quiero decir, Renato, y aquí voy a terminar, por lo que dijo doña Doris. Mire, si es que el problema es que aquí ahí no hay oposición, ahí se han asociado 3 partidos grandes para destruir a otros. 3 partidos grandes. Es más, yo les diría, yo sé que hay buenos hondureños en todos los partidos políticos, y lo que yo les digo es que tienen una responsabilidad histórica, que tienen que limpiar sus partidos, porque sus partidos han sido penetrados tanto por lo que es la corrupción, y también han sido penetrados porque muchos de ellos viven en la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.